El tema a tratar en esta oportunidad es las estrategias para mejorar la adherencia en pacientes con diabetes mellitus. Vamos a revisar algunos conceptos, los factores relacionados a no adherencia, cómo poder evaluar la adherencia, qué medios tenemos, qué herramientas contamos, qué planes, qué estrategias podemos plantear de acuerdo a todo lo mencionado y los estudios en los cuales vamos a poder ir demostrando si estas estrategias son útiles o no. Como introducción para demostrar que al 2021 ya contamos a nivel mundial con 537 millones de pacientes que viven con diabetes y esto pues va a continuar en incremento. Como pueden ver, un aumento de un 51% de estos pacientes para el 2045, lo cual no solamente va a impactar en la salud del paciente, sino en la mortalidad y en los costos en la atención que se ven incrementados al 2021 en casi un 300%. Es por eso la importancia de tener un manejo integral, de plantear adecuadas estrategias para poder lograr los objetivos de control en estos pacientes. Para definir adherencia, el concepto más usado es el planteado por la OMS, que la define como el grado en que el comportamiento de un individuo en lo que es la parte de cambios en estilo de vida, ya sea alimentación, actividad física, más la toma correcta de la medicación, se corresponde a las indicaciones del personal de salud. Y otros autores añaden la importancia de tener en cuenta la dosis, el tiempo y la frecuencia, no solamente en lo que es la parte de medicamentos, sino también tiempo, dosis y frecuencia de la actividad física y el régimen nutricional al cual estos pacientes tienen que estar adheridos. Se reporta que un paciente crónico en general en países en desarrollo tiene una adherencia de aproximadamente el 50%. Para los pacientes en diabetes hay múltiples datos que van de entre un 30 a un 90%. Va a depender mucho de que si este paciente se encuentra en un país en vías de desarrollo, en un país desarrollado y de múltiples otros factores que vamos a ir analizando durante la exposición. Un paciente es adherente si llega a cumplir más del 80% de las recomendaciones. Y esto básicamente se calcula de acuerdo a las escalas y sobre todo de acuerdo a las razones que básicamente la manejan los farmacéuticos, como por ejemplo la ración de posición de medicamentos, que la vamos a revisar, que consiste en la cantidad de medicamentos que el paciente recibe o se dispensa en la farmacia o en su centro por el número de días con el cual el paciente va a contar. Si un paciente recibe medicación para 30 días y este no renueva la receta en 30 días, sino la renueva en 90 días, es ahí que va a ir disminuyendo el porcentaje de esta ración y por lo tanto la adherencia. Es una de las formas de cálculo y es así que reportan este porcentaje de cumplimiento y la mayoría de los estudios los toman en cuenta. Y dentro de la adherencia está un concepto importante que es la persistencia, que implica qué tanto el tiempo en cual el paciente inició el tratamiento y lo discontinúa, ¿no? Y termina el tratamiento, ya sea por descontinuación propia o por culminación médica. En nuestro país hay múltiples reportes, les quise mostrar este último del 2019, en donde se reporta una adherencia del 25%. Este estudio fue realizado en el Hospital Cayetano Heredia. Y este último del 2021, realizado en Piura, donde también se reporta una tasa de adherencia del 38%. Como pueden ver, nos encontramos en porcentajes muy inferiores en comparación con otros países, lo cual nos debe llamar la atención y ponernos manos a la obra para mejorar estas tasas, estas cifras. Los factores que disminuyen la adherencia son múltiples, dentro de los cuales están los socioeconómicos, teniendo impacto el costo de la atención, el acceso al servicio de salud, la edad del paciente. Muchos estudios mencionan que una edad mayor de 50 se asocia a menor adherencia por las comorbilidades asociadas. También pacientes adolescentes tardíos, entre los 18 a los 20 años de edad, van a tener una menor adherencia, sobre todo a lo que es la terapia farmacológica inyectable y al control y al monitoreo.
Los pacientes varones son menos adherentes a cumplir un régimen nutricional, las mujeres a realizar actividad física. En relación a la parte terapéutica, al régimen terapéutico, un régimen complejo también es causal de una falta de adherencia. Y nuestros pacientes con diabetes van a no solamente tomar una medicina o dos, van a tener múltiples complicaciones, otras enfermedades asociadas y usualmente son pacientes que tienen más de 5 medicaciones y en realidad es muy complejo y es un gran reto para los médicos tratantes. La frecuencia de las dosis, más de 2 veces al día, se asocia a una menor adherencia, la forma de administración, sobre todo las terapias inyectables, los efectos adversos que el paciente va experimentando, lo desconoce, no tiene conocimiento de los mismos y abandona el tratamiento, el costo de la medicación y la disponibilidad de la medicación, que es un problema muy frecuente en nuestro medio, ya que no todos los pacientes tienen acceso a las nuevas terapias ofrecidas para el manejo de diabetes y en ocasiones la dispensación de la medicación es incompleta. El paciente no llega a recibir su medicación para el mes completo, no puede adquirir más medicación y es ahí que se corta esta adherencia, ¿no? Que se reduce el porcentaje de la misma. En el equipo de atención, la falta de relación entre el médico y el paciente, un médico muy autoritario, que emplea palabras muy técnicas, que no se adecúa al lenguaje del paciente, también es un factor de poca adherencia. La falta de información, tanto del paciente como la falta de información por parte del médico. Y las citas muy espaciadas, que usualmente son más frecuentes en las atenciones del Estado. Las condiciones propias del paciente, pacientes depresivos, ansiosos, con estrés intenso, pacientes obesos que tienden más a la depresión, pacientes con consumo de alcohol y tabaco, deterioro cognitivo, son pacientes menos adherentes y falta de soporte familiar. Todos esos factores son muy importantes identificarlos en la consulta para poder plantear directamente la estrategia a cambiar. Las consecuencias de las no adherencias son muy impactantes. Desde el control glicémico, como podemos observar en esta tabla que trata de juntar algunos estudios al respecto, donde muestra que el paciente que aumenta la adherencia porcentualmente va a tener una mayor reducción de los niveles de hemoglobina glicosilada y asimismo menores índices de hipoglicemia. Varios estudios lo reportan y lo evidencian. Aquí para mostrarles un estudio realizado el 2020, donde evaluó adherencia tanto a la medicación, a la actividad física y a la alimentación, y lo relacionó con los niveles de hemoglobina glicosilada. Pueden observar aquellos pacientes que tienen una mayor adherencia, tuvieron mejores niveles de hemoglobina glicosilada, a diferencia de los que tienen una baja adherencia, en los 3 aspectos del tratamiento de la diabetes. Y en este otro gráfico ellos hicieron una regresión múltiple para ver la asociación si es que al momento de incrementarse la adherencia se reduce o en qué porcentaje se reduciría la hemoglobina glicosilada. Y encontraron que al aumentar la adherencia al medicamento, el paciente reduce en 0.3 el porcentaje de hemoglobina glicosilada, teniendo mayor impacto la adherencia en la actividad física. Otras consecuencias importantes: tenemos mayor riesgo de hospitalización, sobre todo en nuestro medio, que una de las principales causas de crisis hiperglicémica es la poca adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Mayor mortalidad por todas las causas, no solamente por causa cardiovascular, sino también por causas infecciosas. Mayor costo en la atención de salud, valoración errónea en el tratamiento. El médico ve al paciente con un mal control glicémico, cree que el paciente cumple adecuadamente con todas las indicaciones porque no indaga, no pregunta, no plantea, incrementa dosis, incrementa fármacos y pues esto se hace un círculo vicioso de no adherencia y peor control glicémico, lipídico, de presión arterial. Mayor complicaciones asociadas a diabetes microvasculares y macrovasculares. Y aquí en este gráfico se puede evidenciar en este trabajo que porcentualmente muestran cómo mejora las complicaciones o el desarrollo de complicaciones de la diabetes al mejorar la adherencia al tratamiento.
Vemos que un 57% en menor retinopatía en aquellos que se adhieren a la terapia médica, 83% a la dieta y 51% al ejercicio. No son cifras muy importantes en todas las complicaciones y en la parte cardiovascular. ¿Cómo se puede medir adherencia al tratamiento? Estas mediciones aún son debatibles, algunos están de acuerdo, otros las cuestionan. Las clasifican en dos grupos, aquellas cualitativas, aquellas subjetivas. La más empleada es la escala de adherencia de Morisky. Esta escala de adherencia es la que la mayor parte de los estudios la emplean. En los estudios peruanos es la que va a la cabeza para calcular adherencia. Es un cuestionario de 8 preguntas muy simples que le hace el médico al paciente. Sin embargo, no tiene mucha confiabilidad porque muchas veces el paciente al sentirse evaluado puede falsear información. Entonces, aquí es muy importante la relación que existe entre el médico y el paciente y la capacitación para que no ocurra este problema, pero es una prueba muy usada. El reporte del paciente durante la consulta, si no podemos hacer un test por el corto tiempo de evaluación, pequeñas preguntas como si cumple el tratamiento, si hubo algún problema, efectos adversos, plantean que podría servir como parte de una medida subjetiva. El reporte que hace la parte médica, ¿no? Con los controles glicémicos registrados en las historias clínicas, la respuesta clínica del paciente, la disminución de la sintomatología, podría ayudar como un evaluador subjetivo. Y registros diarios del paciente. Muchos de nuestros pacientes siempre llevan un diario, un blog donde registran sus controles de glicemia, donde registran los alimentos que consumen, no diariamente, pero al menos un par de veces por semana. Y eso es importante siempre recalcarlo y solicitar al paciente porque nos sirve mucho para medir adherencia. Ese es el test de Morisky, es un test corto, también está disponible en español. Y nivel puntajes mayor a 2 puntos significa una baja adherencia, ¿no? Es muy práctico y quizás en aquellos de nuestros pacientes que tengan muchos factores de riesgo de poca adherencia se pueda aplicar y se pueda intervenir. Las mediciones objetivas, los cuantitativos, ya son un poco más complejas de realizar más en nuestro medio. Está la ración de posición de medicamento y la proporción de días cubiertos, que básicamente eso lo emplean para realizar estudios clínicos, lo manejan la parte de farmacia, como les había explicado. El primero, el MPR, mide la relación de los días que el paciente tiene la medicación con la cantidad de medicamentos que se le proporciona. Solamente evalúa cada medicamento de manera individual. Si el paciente usa 3, va a tener 3 cálculos del MPR. En cambio, el PDC, la proporción de días cubiertos, evalúa en conjunto a la terapia. Si el paciente toma 5 medicamentos, va a evaluar los 5 medicamentos en su conjunto y se reporta que es el más confiable para evaluar de manera cuantitativa la adherencia. El conteo de tabletas puede servir en la consulta, al paciente traer los medicamentos que toma al mes, contar tabletas y poder determinar si es que ha cumplido con el tratamiento. Equipos de monitoreo electrónico, mucho más usados en países en desarrollo, en nuestro medio, un poco complicado el empleo de estos, marcadores biológicos no tóxicos, dosaje de fármacos a nivel sérico y en orina, cosas mucho más complicadas para realizar. Dentro de las estrategias para mejorar la adherencia, ya conociendo los factores, los medios que nos pueden servir para poder evaluarla, tenemos múltiples intervenciones. Las intervenciones simplificadoras de tratamiento, muy importante, sobre todo como les mencioné en los pacientes con diabetes que tienen múltiples fármacos, son polifarmacias. Y en este estudio pueden evidenciar que cuanto menos dosis del fármaco recibe el paciente, va a tener una mayor adherencia. Por eso es importante, si es que nosotros tenemos ya un paciente controlado, que está tomando medicamentos ya de manera innecesaria, retirarlos y retirándolos de manera progresiva. Si es que hay disponibilidad de emplear terapias combinadas, cambiarlas para que el paciente le sea mucho más fácil cumplir si es que queremos utilizar una terapia dual, una terapia triple,
y sobre todo de acuerdo a las posibilidades del paciente y a la atención que nosotros brindemos, emplear los nuevos dispositivos, ¿no? Actualmente tenemos dispositivos de aplicación semanal, como son los GLP-1, bueno, las bombas de insulina para aquellos pacientes insulinodependientes, el iPort, que son dispositivos de aplicación de insulina que pueden reducir los hincones que se realiza el paciente. Ese sí lo tenemos en nuestro medio, no es muy costoso, y en aquellos pacientes que usan de 2 a más dosis de insulina diaria puede ser muy útil para poder mejorar la adherencia. Se plantea que 220 inyecciones mensuales se pueden reducir a 10 o 20, y eso sería mucho más factible para nuestros pacientes. Aquí podemos comparar en los dispositivos que contamos en nuestro medio la diferencia de un dispositivo de aplicación semanal versus un dispositivo inyectable de aplicación diaria, donde se evidenció que el semanal va a tener una mayor adherencia que el dispositivo diario y que también la persistencia es mayor. Recuerden que la persistencia es el tiempo en que el paciente inicia el tratamiento hasta que lo culmina por orden médica o por opción propia del paciente. Y aquí podemos observar la curva a través del tiempo hasta el final, hasta el término de la terapia, ¿no? Donde se va más a favor en la parte de adherencia y persistencia del fármaco semanal. Y el paciente, antes de iniciar la terapia, al brindarle la información de que se tiene esta opción de un fármaco que lo pueda controlar de manera semanal versus uno diario, la mayor parte de pacientes preferirían el uso del fármaco semanal, lo que evidencia pues que menor dosis va a haber mayor adherencia en lo posible de acuerdo al paciente. Otro grupo de intervenciones muy importante, sobre todo en los medios que no contamos con muchos recursos, es la intervención informativa y educativa. Hacer que el paciente conozca su enfermedad, conozca las complicaciones y conozca el tratamiento que recibe. Por medio de una información clara y sencilla, no engorrosa, se puede emplear medios escritos, medios gráficos, sesiones virtuales. Actualmente en la nueva normalidad que nosotros tenemos, sesiones grupales, pequeños grupos, sobre todo se recomienda grupos pequeños porque va a haber mayor captación y mayor relación entre el expositor o entre el capacitador y los pacientes a cargo. Y el equipo multidisciplinario que tiene que estar capacitado de manera continua. Y el equipo multidisciplinario pues abarca al endocrinólogo, al médico de familia, al médico internista, al nutricionista, al podólogo, a la enfermera capacitadora en diabetes. No todos, en todos los casos, en todos los estudios, ha demostrado esto ser eficaz, pero les voy a mostrar estudios realizados en nuestro medio donde sí se puede evidenciar que una buena terapia informativa, una buena intervención informativa tiene resultados. Este cuestionario se realizó en el Hospital Cayetano Heredia en el año 2019, donde evidencia pues algunas cosas en nuestros pacientes, desconocimiento sobre su enfermedad, ¿no? Un 15% no sabía que el azúcar era dañino para su enfermedad, otros no sabían dónde se produce la insulina y atribuían al riñón a la causa de la diabetes, y otro porcentaje afirmaba que el riñón no se daña con la diabetes, ¿no? Información que el paciente debe tenerlo bien en claro. Sobre el tema de los hipoglicemiantes orales, ya no en nuestro medio, es un estudio ya de un país en desarrollo, donde también se ve un porcentaje de pacientes que desconocen cómo actúa el medicamento en su organismo, desconocen que las sulfonilurias que toman podrían ser causas de la hipoglicemia que presentan, desconocen los síntomas de la hipoglicemia, desconocen que la metformina puede causarles molestias gastrointestinales, y esto pues al desconocer que el fármaco es causa de pérdida o de abandono del tratamiento. Este estudio, realizado en el Hospital Cayetano Heredia, pues evidencia y trata de relacionar al conocimiento con una mejor adherencia. Y es así que al realizar los modelos ajustados, sacando la parte sociodemográfica, continuaba viendo esta relación al sacar el tiempo de diagnóstico, al sacar el tratamiento recibido, las complicaciones y el índice de masa, continuaba viendo esta relación de menor conocimiento, menor adherencia, ¿no? Y al hacer el ajuste con todas las variables, continuaba demostrándose esta relación.
Entonces, al mejorar el conocimiento de estos pacientes, mejora asimismo la adherencia con una significancia estadística. Y en este cuadro hicieron el análisis logístico multivariado, donde ellos encontraron que el paciente que tiene una menor adherencia al tratamiento va a estar asociado a un menor conocimiento. O sea, menos conocimiento, 3.45 veces más de presentar un nivel de adherencia mucho más bajo que aquel que tiene un conocimiento adecuado. Entonces, en nuestro medio hay esta asociación. Este otro estudio también se realizó en el Hospital Cayetano Heredia, donde se realizó una intervención educacional a un grupo de pacientes con diabetes mellitus. El tratamiento o la intervención duró 6 meses, la intervención se hacía cada 2 meses y pueden observar que al comparar a aquellos pacientes que recibían la intervención, la educación en lo que era la parte nutricional, versus aquellos que tenían solamente una consulta endocrinológica sin ninguna intervención educativa adicional, se demostró que sí existía una mejoría, una tendencia a la mejora en la adherencia al tratamiento. No se encontró significancia estadística por el tiempo corto del seguimiento. Sin embargo, las cifras o el incremento en las mismas o la tendencia al incremento nos demuestran que sí, si es que hacemos un estudio de mucho más tiempo, podríamos encontrar esta significancia. Y el equipo multidisciplinario es muy importante, ya que el médico endocrinólogo por sí solo no puede trabajar con un paciente con diabetes, ¿no? Y requiere mucho de la ayuda de la enfermera, educadora, requiere mucho de la parte nutricional, de podología, para que el paciente conozca de manera integral su enfermedad. Y al trabajar con un equipo disciplinario se demuestra que hay mejor control en los niveles de glicemia y menores tasas de hospitalizaciones. La intervención en dinámica de grupo, y aquí entra a tallar mucho las asociaciones y los clubes de diabetes, que también es otra estrategia fácil a poner en práctica en nuestro medio con pocos recursos, ya sea en un centro de atención primaria, hasta un hospital, que podría facilitar a los pacientes interactuar entre ellos, intercambiar información, y poder tener un mejor conocimiento de su enfermedad, los fármacos que ellos reciben. La intervención del apoyo familiar es muy importante que cuando nosotros tengamos pacientes frágiles, depresivos, con deterioro cognitivo, alguna patología mental, siempre insistamos en la presencia de algún soporte familiar o de alguna asistente social si el paciente está en abandono, vive solo, para poder garantizar un porcentaje mayor de adherencia en este tipo de pacientes que son los más complicados. La relación entre el médico y el paciente siempre va a ser muy importante, el intercambio de información continua y fluida. Y eso también implica que el equipo multidisciplinario que atiende a estos pacientes traten de siempre facilitar las consultas, si es que también en el hospital a veces están muy cargado de pacientes, tratar de extrapolar esta dispensación de medicamentos y este control a centros de atención primaria con los médicos de familia, inclusive hasta los mismos especialistas en endocrinología. Las intervenciones de reforzamiento conductual, en este grupo ya entra a tallar un poco más la parte tecnológica, demuestra mucho ayudar en la adherencia al tratamiento, sobre todo las llamadas telefónicas, los mensajes de texto que refuerzan el manejo, recordatorios electrónicos, aplicativos, hay diversos aplicativos que se pueden utilizar, como el MediSafe, el Diabelleo, que pueden ayudar, pero siendo nosotros realistas en nuestro medio, es un poco complicado poder emplearlo en nuestros pacientes, ¿no? Pero sí existen estos dispositivos, en algunos casos los podemos emplear y podemos realizar un mejor seguimiento. En este estudio comparan la estrategia educacional al tratamiento más añadir a esta estrategia educacional un control electrónico, ¿no? Un control por medio de un dispositivo electrónico para ver el efecto de ambas. Y aquí, como podemos observar, en el tema de conocimiento,
todo mejora, tanto el paciente que recibe la intervención educacional como el paciente que recibe la intervención educacional, más los recordatorios electrónicos. Sin embargo, en el tema de cumplir con una medicación de ya adherencia al tratamiento oral o insulina, se evidencia en este estudio que los que tenían mayor adherencia eran los que tenían los recordatorios por vía telefónica, aparte de la terapia educacional. Y en la parte de la alimentación, pues tanto los que tenían la intervención educacional como los que tenían la intervención más el recordatorio por vía telefónica, lo que demuestra no solamente en este estudio, sino hay múltiples estudios que por cuestión de tiempo no los podemos revisar, que el abordaje múltiple, con múltiples estrategias, puede tener un mejor beneficio que solamente optar por uno solo, ¿no? Y en este caso, combinando la parte educacional con los mensajes de texto, tenía un mayor impacto que solamente optar por la parte educacional. En este otro estudio evaluaron la parte de la tecnología y de la telemedicina, el telemonitoreo, donde pues evidencian un mejor control glicémico en aquellos pacientes que eran sometidos a este telemonitoreo y más a un dispositivo electrónico de control y de reporte de las glicemias, de reporte de la alimentación, de su actividad física, comparado solamente con el dispositivo electrónico sin la telecomunicación. Sin embargo, no todos los estudios evalúan adherencia. La mayor parte de estos evalúan control glicémico, adherencia muy pocos, y es ahí que falta un poco de información para ver de todas maneras el resultado positivo de estas intervenciones. Como conclusión, es muy importante identificar los factores asociados que nos permitan plantear estrategias, siempre teniendo en cuenta el medio en el cual laboramos, el tipo de paciente que nosotros tenemos enfrente. Por eso es importante evaluar la condición de cada paciente, promover el trabajo multidisciplinario, interactuar con el paciente de forma individualizada, simplificar el tratamiento, promover programas educativos y formación de grupos, sobre todo en nuestro medio, creo que es la estrategia que tiene mayor impacto, y considerar el empleo de tecnología disponible de acuerdo a nuestra disponibilidad. Eso sería toda la información que esta tarde quiero compartir con ustedes. Muchas gracias.